Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta mesa de la tarde. A todos, nuevamente a los que estuvieron en la mañana y los demás que recién llegan. Esta mesa es la séptima, creo ya, del seminario y tiene por título Cultura y Dinero, aproximaciones filosóficas, y tenemos la presentación de dos exposiciones bastante importantes. Entonces, como en el resto de las mesas, a cada ponente se le va a dar 20 minutos para hablar con nosotros, compartir, y yo voy a hacer una pequeña presentación de cada uno antes de eso, ¿no? Tengo primero a mi derecha a Víctor Krebs. Víctor es PhD por la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos y es actualmente profesor de filosofía del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus áreas de especialización son la filosofía de Wittgenstein, la filosofía del lenguaje, de la psicología y la estética. Su investigación actual se centra en el mundo virtual y el psicoanálisis. Es autor, entre otros, del alma y el arte, reflexiones en torno a la cultura, la imagen y la memoria, de 1998, la recuperación del sentido, Wittgenstein, lo trascendente y la filosofía, del 2007, y la imaginación pornográfica contra el escepticismo en la cultura, del 2014. Además, es coeditor con William Day de Seeing Wittgenstein Anew por Cambridge University Press, el libro del 2010. Y él nos va a presentar su ponencia tiene como título In God We Trust, el complejo del dinero. Le doy la palabra para que empiece, y luego, antes de la presentación de Efraín Cristal, le hago la presentación de cada uno, si les parece bien. Hago la presentación de Efraín y de repente, mientras que se solucionan los problemas técnicos, Efraín Cristal es catedrático y director del Departamento de Literatura Comparada de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Hizo estudios de filosofía en la Escuela Normal Superior de París y recibió su doctorado de literatura por la Universidad de Stanford. Ha sido profesor invitado en el Instituto de Ciencias Políticas de París, en la Universidad de Gotinga en Alemania y en la Universidad de Princeton. Es becario de la Fundación Humboldt y profesor honorario de la Universidad del Pacífico. Ha publicado varios libros, entre ellos uno sobre las novelas de Mario Vargas Llosa y otro sobre Jorge Luis Borges. Y además de esto ha publicado más de 100 ensayos académicos sobre diferentes temas literarios y estéticos. Es autor, por ejemplo, del ensayo sobre los acercamientos filosóficos a la traducción para el Blackwell Companion to Translation Studies, el ensayo sobre Yves Bonfoy, no sé si lo pronuncio bien, Bonfa, y Shakespeare para el Oxford Handbook to Shakespeare, y ha publicado un ensayo sobre el papel de la literatura en el pensamiento filosófico de Peter, ahí sí me corrigen también, Sloterdijk. Y su presentación, su ponencia va a ser sobre la circulación del dinero, el ahorro y el impuesto en el pensamiento de Peter Sloterdijk. No sé. Sí. Bueno, querría agradecer a los profesores Jorge Vice y Cesare Del Mastro por esta invitación. Para mí es un privilegio estar en esta casa que me ha honrado con el título de profesor honorario, y es también un honor y un placer tener la oportunidad de dirigirme a ustedes en el marco de un congreso que ya ha sido tan enriquecedor para mí. El dinero ha ocupado un papel significativo en el pensamiento de Peter Sloterdijk en la última década de sus reflexiones filosóficas sobre las implicaciones de la circulación de bienes por el mundo entero, en sus ideas sobre el impacto nocivo del resentimiento en la historia, y en su propuesta según la cual la generosidad podría complementar y eventualmente sustituir el sistema de los impuestos. El filósofo alemán considera que la miseria y lo que él llama, cito, la pobreza involuntaria, es un escándalo, y comparte el sentimiento que varios ponentes en nuestro congreso expresaron, entre ellos los profesores Leclerc y Gatti ayer y el profesor Baudet hoy, según el cual la voluntad de la acumulación de capital de bienes sin razón u objetivo humano es un aspecto vergonzoso del mundo en que vivimos. A Sloterdijk también le preocupa que la consigna de la redistribución de riquezas es peligrosa
cuando está inspirada en el resentimiento. Le preocupa que en el siglo XX algunas de las políticas económicas que generaron más miseria y corrupción de la que había antes de que se impusieran, se hayan establecido por medio de la violencia y del terror. En mi ponencia voy a situar algunas de las ideas de Sloterdijk sobre el dinero en el contexto de su trayectoria filosófica, eso lo haré brevemente, y tomaré el caso del Mercader de Venecia de Shakespeare como un texto literario que podría ilustrar algunas de ellas. La trayectoria de Sloterdijk se podría dividir en 3 etapas. En los años 80 escribió La crítica de la razón cínica, en el que propone que hay aspectos de la vida intelectual y política que no son comprensibles si no tomáramos en cuenta o en consideración que algunos de los protagonistas del mundo intelectual y político pueden ser cínicos y oportunistas, y en ese caso una actitud cínica hacia el cinismo de los cínicos y oportunistas es deseable para la apreciación de ciertos momentos del pasado y para no caer en trampas equivalentes en el presente. La preocupación sobre cómo nos podemos proteger de las consecuencias del cinismo lo llevó a Sloterdijk a un proyecto de mayor envergadura que consiste en comprender cómo los seres humanos procuran protegerse de los riesgos y peligros a los que nos enfrentamos. Con esta idea en mente, la segunda etapa, en los años 90, Sloterdijk se embarcó en una reflexión de 15 años que resultó en Esferas, su libro más ambicioso. La metáfora de la esfera para Sloterdijk designa un sistema de inmunización en un sentido lato. La esfera es una manera de designar los espacios y mecanismos que creamos para protegernos o para inmunizarnos de los peligros y las contingencias de la vida. Los edificios que construimos, las tecnologías que usamos, el sistema legal y jurídico, el sistema médico, nuestros símbolos y las prácticas con las que nos enfrentamos a los ritos de pasaje como el nacimiento y la muerte, son ejemplos de los elementos que constituyen las esferas. Sloterdijk usa también algunas metáforas relacionadas a la esfera, como globo, burbujas, espuma, para proponer que la experiencia humana se juega en una pluralidad de construcciones intersubjetivas de los espacios en los que sucede la convivencia humana y que algunas esferas son más efímeras o duraderas que otras. Después de haber elaborado el concepto de las esferas, Sloterdijk trató de comprender por qué los seres humanos no han logrado establecer espacios de convivencias gregarias, y este es el inicio de la tercera etapa de su pensamiento. En esta etapa, que es la de la última década, el filósofo intenta comprender las razones por las cuales no se han establecido las relaciones de cooperación que podrían garantizar la coexistencia gregaria en el presente y la perspectiva de un porvenir deseable para nuestros herederos, los que corren el riesgo que varios ponentes en este congreso han señalado, de heredar deudas económicas que no contrajeron, nuevos tipos de miseria humana, nuevas guerras y nuevas crisis como las ecológicas o inmunológicas en el sentido medical de la palabra. El análisis de Sloterdijk sobre nuestros fracasos depende de una investigación sobre el resentimiento como un motor de la discordia, y su propuesta para resolver los problemas que plantea es una reevaluación del concepto de la generosidad. En sus últimos libros, Sloterdijk ha insistido en una dinámica que él llama, para usar 2 términos griegos, la dinámica entre el eros y el timos, 2 conceptos griegos que representan los impulsos o fuerzas humanas que corresponden a nuestros deseos de tomar, por un lado, y a nuestros deseos de dar, por otro. A los impulsos que corresponden a la satisfacción de nuestras necesidades, por un lado, y los impulsos que corresponden a nuestros deseos de afirmar la vida, por otro, en lo que Sloterdijk ha llamado un campo de fuerzas de eros y timos. Lo cito.
El eros está orientado hacia el tomar, hacia la adquisición, hacia la posesión. Hoy en día, Eros es el dios de la cultura de masas, en lo que todo gira en torno a la satisfacción de los deseos. El timos, en cambio, y tal como Platón lo investiga en el cuarto libro de su República, está orientado hacia la autoafirmación, el orgullo, el amor propio, el sentimiento de dignidad y el sentimiento de justicia y de honor, que es la fuente de nuestros impulsos generosos y de nuestros deseos de participar en la vida. Pero es también la fuente de indignación, y cuando nos sentimos humillados, cuando nuestro amor propio es lastimado, es también una fuente de resentimientos que puede alimentar deseos de venganza. Para Sloterdijk es significativo que este concepto de timos esté presente en el comienzo de la primera oración de la tradición literaria occidental, cuando en la Ilíada el amor propio de Aquiles ha sido lesionado y se desata su ira. El comienzo de la Ilíada, como todos conocen, empieza con la palabra timos, ira. Canta Musa la ira maldita de Aquiles, hijo de Peleo, que condenó a los aqueos a incontables agonías y dolores. Fin de cita. Uno de los fundamentos del psicoanálisis es el estudio de las dinámicas del eros, pero Sloterdijk lamenta la confusión que puede darse cuando las energías timóticas se comprenden en términos de las energías eróticas, porque se trata para Sloterdijk de dos fuerzas distintas e igualmente poderosas para la psique humana. Sloterdijk considera también que los economistas que piensan en el ser humano simplemente como un animal que consume, también nos ofrecen una imagen fracturada o por lo menos incompleta de las fuerzas que animan la psique humana. La ira de Aquiles, para Sloterdijk, brota de su ambición de éxito, de prestigio y de su autoestima lastimada. Y reducirla al narcisismo empobrece nuestra comprensión del comienzo de la Ilíada. Según Sloterdijk, cito, deberíamos volver a la visión de la psicología filosófica griega, según la cual el alma no solo se manifiesta en el eros, sino y sobre todo en los impulsos timóticos. Eros atañe a lo que sentimos que nos falta y a través de lo cual nos sentiríamos complementados. Timos atañe a la afirmación de lo que ya tenemos, lo que poseemos, lo que somos, pero también lo que queremos ser. Cuando la autonomía del ser humano o de las comunidades humanas es lastimada, vejada o humillada, nace un sentimiento de resentimiento que puede conservarse por mucho tiempo e incluso transmitirse y heredarse, como si se tratara de un capital en el banco, y puede incluso pasar de una generación a otra en determinadas culturas o incluso en tradiciones intelectuales. Cito, se debe recordar que quien alimenta la ira y quiere legarla debe hacer de los descendientes parte de la historia de las víctimas que reclaman venganza. Fin de cita. En la dinámica de eros y timos, tal como la concibe Sloterdijk, el dinero juega un papel privilegiado en la época moderna, porque el dinero es un instrumento que circula por el mundo entero y con el cual se pueden conseguir medios para satisfacer necesidades y deseos, pero puede ser también un instrumento para expresiones timóticas como la ira, pero también la generosidad. En su libro del 2005, El mundo interior del capital para una teoría filosófica de la globalización, Sloterdijk propone que el hecho principal de la edad moderna es la circulación del dinero alrededor del mundo. Se trata de un proceso que depende del intercambio de dinero y bienes por el mundo entero. Empezó con el establecimiento de vías marítimas que todavía depende en gran parte de estas vías marítimas
puesto que cerca del 85% de las mercancías mundiales transitan todavía por el mar, aunque las transacciones hoy en día estén apoyadas por los medios de comunicación electrónicas, las cuales, al igual que el transporte marítimo, logran poner en contacto puntos distintos que pueden estar localizados en cualquier parte del globo terrestre. En inglés, el lenguaje económico relacionado a las inversiones mantiene un vocabulario marítimo cuando se habla de la ganancia como de una inversión como un regreso, y esta idea proviene del regreso de los navíos que transportan el capital en una dirección y las mercancías en otra. En el inicio de la era de los transportes de mercancías, los riesgos eran considerables, en parte porque los naufragios eran comunes. Una gran diferencia entre el viaje de Ulises más allá del estrecho de Gibraltar, inventado e imaginado por Dante como un acto arriesgado de audacia, y el viaje de Colón a América por el mismo estrecho de Gibraltar, subsidiado por los reyes católicos, es que el Ulises de Dante viaja con la finalidad de buscar nuevas experiencias, mientras que Colón viaja con la finalidad de buscar beneficios, con el que se inicia un proceso mediante el cual el viaje a nuevos mundos representa la esperanza de ganancias por los empresarios que han invertido su propio dinero o que han recibido apoyos o créditos de otros para llevar a cabo sus proyectos. Colón es un pionero de una multiplicidad, cito, de empresarios y corredores de riesgos que ya hoy divisaban en las costas de otros mundos sus riquezas de mañana, fin de cita. Un heredero de Colón en el mundo de la imaginación literaria es Antonio, el mercader de Venecia, de la obra teatral de Shakespeare, que ya ha sido evocada por varios de los ponentes en nuestra conferencia. Porque desde su base en Venecia, y aunque él mismo no sea viajero, Antonio ha hecho inversiones importantes en México. La pieza de Shakespeare es una de las obras literarias más relevantes para pensar la circulación del dinero por el mundo entero en sus primeras etapas del comercio marítimo, es decir, cuando el sistema de inversiones y créditos se han desarrollado para fines comerciales, pero antes de que se establecieran los sistemas de seguros que reducen las inhibiciones de los inversionistas para arriesgar su capital. Cuando la obra comienza, algunos conocidos de Antonio, el mercader de Venecia, lo ven triste y suponen que él debe estar triste porque sus mercancías están en buques mercantiles en el mar y podría perder todo lo que posee. Salerio, un comerciante que conoce a Antonio, es que especula que así debe ser porque él se siente triste cada vez que uno de sus navíos abandona el puerto. El viento que enfrió mi sopa, cito, haría que me estremeciera solo con pensar cuánto daño puede hacer el mar un viento enfurecido. No puedo ver caer la arena de un reloj sin pensar en un navío que naufraga en un banco de arena. No puedo ir a la iglesia y mirar el sagrado edificio hecho de roca sin pensar en el peligro y corto la cita porque me quedan 5 minutos. Pero Antonio, que ha escuchado a su colega y que también parece haber escuchado la ponencia del profesor Alberto Benabé esta mañana, cuando nos explicó la relación entre felicidad y dinero en Demócrito, le dice a su colega que no está de acuerdo porque le da a entender que para él la riqueza no es la fuente principal de la felicidad ni de la tristeza. Es decir, y dice, no es así, doy gracias a mi suerte, pues no confié todas mis venturas a un único navío, ni a un único lugar, ni tampoco toda mi riqueza a los peligros del presente año. No es así, no es la mercancía lo que me entristece. La tristeza de Antonio tiene que ver con su relación afectuosa con su amigo Basanio. Antonio cree que se ha preparado para las contingencias de la vida, pero sus preparaciones no fueron suficientes por las vicisitudes de su vida afectiva. Antonio es un prototipo literario del empresario en un mundo que se está globalizando.
Tiene buques en camino por el mundo entero, a México, que ya mencioné, pero diversifica con Marruecos, Inglaterra, Lisboa y la India. Dispone de cierto capital mientras que espera el regreso de sus barcos y las ganancias de sus inversiones, pero no había anticipado que el capital del que él dispone sería insuficiente para prestarle a su querido amigo Bassanio el dinero que necesita para otro tipo de inversión. O sea, Bassanio necesita una cantidad extraordinaria de dinero para hacerle la corte a Porcia, una doncella extremadamente rica, porque desea casarse con ella para convertirse el dueño de su fortuna. En la obra, Antonio es a sus inversiones marítimas lo que Bassanio es a sus inversiones matrimoniales. Y sus proyectos dependen de los préstamos y del riesgo, pero en realidad todos los riesgos recaen en Antonio, cuyas mercancías están en alta mar y porque decide prestarse dinero para la empresa de su amigo, que es la de casarse por dinero. Cuando Antonio hace el contrato con Shylock, el prestamista judío a quien desprecia y a quien ha insultado y humillado públicamente, no le preocupa dejar como colateral o fianza una libra de su propia carne en cambio del préstamo para ayudar a su amigo, porque no tiene duda que recibirá ganancias de sus inversiones diversificadas. Eso dicho, sucede lo improbable cuando llega la noticia de que todos sus buques han naufragado, y por eso el riesgo de perder su vida por el prestamista Shylock, lleno de resentimientos por las humillaciones que ha sufrido. La obra de Shakespeare pone en relación el tema de los riesgos y las deudas que son congénitas a la circulación del dinero en el mundo globalizado y el proceso mediante el cual las inversiones se diversifican y los sistemas de créditos y seguros se van a establecer. Pero Shakespeare también pone en relación el papel de las pasiones humanas en estos procesos económicos, entre ellas el deseo, el amor, la generosidad, la humillación, el resentimiento. La obra de Shakespeare depende de una dinámica del dar y del tomar, y en esta dinámica entre un juego de una red de pasiones humanas, sin las cuales, como Remo Bodey lo ha demostrado en La geometría de las pasiones, un libro seminal de la filosofía contemporánea, nuestra comprensión de las vicisitudes éticas y políticas y económicas es parcial e insuficiente. Dentro de este marco, ya estoy a punto de concluir, este marco general que Remo Bodey ha explicado con gran lucidez, Sloterdijk ha decidido pensar el tema de los impuestos y su relación a los impulsos del eros y del timos, para afirmar, y cito, los impuestos son el fenómeno moral central de nuestra civilización, fin de cita. Para concluir, querría citar un texto de Sloterdijk en el que reivindica el pensamiento de Marcel Mauss y su gran libro sobre el don, no como una contribución al estudio de las culturas arcaicas, sino como una contribución para pensar nuestro presente. Y cito, el mundo moderno ha sido descrito por algunos antropólogos como una época en la cual el intercambio monetario ha reemplazado una versión arcaica del intercambio de regalos o de dones. Según esta interpretación, la economía del dinero reemplazó a la economía del don. La verdad es distinta. Mauss es el primer y único pensador hasta la fecha que comprendió que con el don, el principio de la voluntariedad no cancela el principio de la responsabilidad ni el de la obligación. En otras palabras, el don, como el Cristo, tiene una doble naturaleza. Incluye un elemento de voluntariedad, pero también un elemento de obligación. Los impuestos no deberían ser deudas que los ciudadanos deben al Estado, sino dones que todos deberíamos ofrecer a nuestros prójimos para fines humanos. Marcel Mauss era un socialista que a su manera quiso pensar en una sociedad de la generosidad, y eso significa un socialismo sin resentimientos. La idea de darle a la izquierda una inyección para curarla de las políticas de resentimiento hacia las políticas de la generosidad sería deseable,
pero es todavía un sueño. En este mundo que Sloterdijk considera un sueño, las tristezas, los dilemas, sufrimientos y decepciones que Shakespeare investiga en su Mercader de Venecia formaría parte de una época que merecería estar en un momento procesado de nuestro pasado. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, quiero también agradecer a Jorge Vice y a Cesare Del Mastro por esta invitación y a la Universidad del Pacífico por la oportunidad de esta reflexión sobre el dinero desde tantas perspectivas. Y quiero disculparme por no haber estado presente hasta este momento, excepto ayer media hora que logré llegar, y por lo cual la labor grata de poder referirme a lo que ha pasado va a ser imposible, pero espero que hayan resonancias en lo que estoy diciendo, ¿no?, para lo que ha pasado antes de mi llegada hoy. Empiezo entonces con unas palabras de William Blake: sin contrarios no hay progreso, atracción y repulsión, razón y energía, amor y odio son necesarios a la existencia humana. Número 1, alquimia. Cuando hablamos de dinero, estamos hablando de algo volátil, al mismo tiempo que de algo macizo. Volátil como el espíritu y sólido como la materia. El dinero es, desde esta perspectiva, un encuentro de fuerzas contradictorias aliadas en un solo e invertido abrazo, una paradoja, una dialéctica en suspenso. In God we trust. Disculpen, ya. In God we trust, frase que me sirve de título y además lema del billete de $1 americano, la moneda del más importante imperio de esta época tal vez. Retrata esa paradoja en su imagen y así efectúa un matrimonio extraño entre lo espiritual y lo material, o en otras palabras de William Blake, entre el cielo y el infierno. La aleación de estas dos fuerzas elementales constituyen la esencia misma, o lo que prefiero llamar la alquimia del dinero. Otra manera de decir lo mismo es que el dinero es un contenedor en el que se puede condensar el deseo o la fantasía hasta su transformación en materia sensiblemente cargada de sentido. Por ejemplo, quiero esa educación para mis hijos, la casa de mis sueños, las mejores oportunidades para crecer. El dinero que produzca yo podrá, en su macizo peso, materializar lo que deseo. El dinero puede transfigurar la materia, hacerla significativa, porque en su alquimia encarna la fantasía. Bien. Y cuando me refiero al dinero en mi subtítulo como un complejo psíquico, quiero decir no solo que involucra una dialéctica paradojal entre materia y espíritu, sino que implica además el peligro permanente de su polarización. El ser portador de tal peligro le da al dinero sobre nosotros el poder de perturbar el balance del alma, tanto individual como colectiva, y de llevarnos hasta la locura. Eso es lo que significa que sea un complejo. Es por esa razón, porque es un complejo, como la sexualidad es un complejo, la política es un complejo, la religión es un complejo, que es necesario ser prudente y cauteloso siempre que se tiene que lidiar con el dinero, cuando se entra en su ámbito. Es una materia volátil, sí, pero por eso mismo también capaz de activar las pasiones más brutas y bajas en uno. Como lo pone Axel Capriles en su libro El complejo del dinero, las finanzas tejen silenciosamente intricados contratos interpersonales, demarcan territorios y fronteras que nos ciñen y violentan disimuladamente. En muchas relaciones de pareja, el tema monetario se convierte en tabú, pues de lo contrario desataría devastadoras tempestades y heridas incurables. El presupuesto agobia la sexualidad y el matrimonio y es parte de la manipulación y las luchas de poder en las relaciones interpersonales. Los asuntos financieros embrollan el trato con los amigos, los lazos con la pareja, los nexos de parentesco e incluso las relaciones entre padres e hijos. El dinero, en otras palabras, convierte al íntimo en extraño y consteliza la sombra en el otro. Ahora, el que el dinero sea un complejo psíquico se muestra además en su gramática, que es como su síntoma. Hablamos del valor del dinero, de su interés, de sus altos y bajos, de nuestras inversiones y pérdidas. El lenguaje del dinero es un lenguaje psicológico.
Y en este sentido podemos entender los movimientos del dinero en el mundo como síntomas de la psique individual y colectiva, y a la economía como un intento por mantener a esa bestia bajo control. Abro un pequeño paréntesis. Desde 1973, a raíz de que Nixon terminara con la convertibilidad del dólar en oro, el dinero utilizado en el mundo, hoy en día, en la primera parte del siglo XXI, tiene un valor que ya no se sustenta en una garantía física o material, sino en la creencia subjetiva, virtual, de que será aceptado como moneda de cambio por los demás habitantes del planeta. Ahora, el único objetivo de las autoridades monetarias y bancos centrales es suavizar las fluctuaciones especulativas en el mercado y mantener la estabilidad de precios a corto plazo, evitando así situaciones indeseables y críticas como la hiperinflación y la deflación. La idea de la economía como una ciencia capaz de dominar al animal que se mueve bajo las mareas de la bolsa mundial es cada vez menos creíble, cuando lo único que puede hacer es regularlas, pacificarlas, y en la medida en que esas mismas fuerzas se lo permiten. Quizás sea de otra cosa que de una ciencia, que se trate el conocimiento del dinero que necesitamos. Me interesa entonces hablar del espacio psíquico que tiene el dinero en nuestras vidas, de la trama de imágenes, sentimientos y pasiones que despierta en nosotros, el valor, el peso, el interés que tiene para nosotros y del poder que posee sobre nosotros para deprimirnos e inflarnos en un sentido más amplio que el meramente cuantitativo de la depresión o hiperinflación económicas. Me interesa sobre todo su fácil transformación en mera cantidad o en cifra, y por lo tanto en mero poder. Y me interesa además nuestra atracción por ese poder. Cuando el dinero es materializado, reducido a pura cifra, su dialéctica se polariza y de ese modo se desconecta y de alguna manera pierde ya ese llamado a la trascendencia que anima originalmente el lema "In God We Trust" sobre el billete de $1, que supuestamente lo hace capaz de efectuar aquel matrimonio paradojal entre espíritu y materia, capaz de realizar la condensación de deseo y fantasía en materia con sentido. El dinero, cuando es apartado de su vocación paradojal, y podríamos decir se literaliza, se cuantifica crudamente, pierde el poder de transformación, aplana todo lo que toca, reduciéndolo a ningún otro sentido más que el del número y a la producción cuantitativa en la que él mismo ha transformado todo. Midas es el nombre de esa dinámica. Otra manera de decirlo es tal vez esta. "In God We Trust", sobre el billete americano, irónicamente se vuelve autorreferencial y muestra fe en el dólar. Y nuestra fe en el dólar toma el lugar de nuestra confianza en Dios. Dios entonces es reemplazado por la plata. Pero eso es pues idolatría, el becerro de plata, podríamos decir. El ministro puritano que motivara a Salmon Chase, funcionario máximo de la Casa de Monedas de Estados Unidos hace 107 años, que lo motivó a imprimir el primer billete de dólar americano con ese lema, había argumentado que era importante dejar como mensaje al futuro que los Estados Unidos de Norteamérica no era una cultura de paganos. Por eso es que solicitaba este cambio en la moneda. ¿Qué diría él del sentido que ha adquirido su legado para el globo hoy? Número 2, cifra. Heidegger ya nos advertía de la predilección por cifras en nuestra época, como síntoma de una patología, que consiste en transformar la cualidad de la experiencia en la cuantificación de la representación, donde el mundo termina desapareciendo de su representación detrás de su representación numérica. La consecuencia de esa patología es lo que él llama lo gigantesco, que se muestra más evidentemente en la conversión de todo en estadísticas, en nuestra curiosidad por los máximos y los mínimos y en nuestra fascinación por los récords. Pero no solamente eso, sino también ahora en la avidez por la fama mediática, en la compulsión de los selfies, en la cultura de los likes y la búsqueda de seguidores en todas las redes sociales. Heidegger podía mencionar también la eliminación de las grandes distancias mediante el avión en el espacio, pero nosotros ahora podemos hablar de su nulificación por la realidad virtual,
de la aceleración y dilación de tiempos y distancias que ocurren en las comunicaciones cibernéticas, de la disolución de la intimidad en la viralidad virtual, etcétera, etcétera. Kierkegaard veía en el Don Juan, quien se preciaba no de las mujeres que había poseído, sino del número que había caído ante él, al paradigma de nuestra época, y como un representante de la esfera más superficial de la vida humana, que él llamaba estética, y la contrastaba con la religiosa. Rafael López Pedraza, un distinguido junguiano, describe la condición como una impotencia psíquica, una incapacidad de hacer imágenes, y por lo tanto de conectarse psíquicamente con lo que se percibe o considera, sino solamente a través del intelecto. Como escribe López, existe una gran diferencia entre las imágenes que acuden a la mente de un hombre al recordar sus amores, conectándose así con los distintos complejos de su historia, y las aventuras amorosas que acudan a su mente en términos numéricos. No sorprende entonces que Kierkegaard se refiera a nuestra patología como una exacerbatio cerebri, una exacerbación cerebral. Esa misma enfermedad es la que Capriles llama la obsesión por el número o por la cifra, y no consiste en otra cosa que en la literalización del dinero, en el colapso de la tensión interna que debe preservar entre lo material y lo espiritual, o la reducción de lo psíquico a lo meramente cuantitativo. Y es cierto que encontramos cada vez a más personas gigantescas, personas, como señala Capriles, cuyo estilo de conversación se caracteriza por la monótona y reiterada enumeración de artefactos, pertenencias, adquisiciones y objetos, y cuyo distintivo agregado es la mención obligatoria del precio de esos objetos. Y creo que también tiene razón Capriles cuando agrega que, más allá de la frivolidad implícita, ello responde a una fantasía colectiva que pretende reducir el mundo a un común denominador con el cual podamos cuantificarlo y medirlo en forma clara e inequívoca. La matematización o cuantificación es la forma como empezamos a relacionarnos más y más con el mundo, ahora potenciada por los algoritmos que traducen en nuestras computadoras imágenes representacionales de todo, reduciendo la complejidad real y su impredecibilidad radical a una estructura dócil al pensar intelectual. Ego-friendly, casi uno quisiera decir. Las cualidades sensibles que están cargadas en la complejidad paradojal son sustituidas por frígidas cantidades conceptuales, medibles, controlables y predecibles. Kierkegaard decía que detrás de este colapso de la dialéctica, en este caso de la polarización materialista, está la resistencia a la inversión existencial, la negación a lo que implica todo este proceso. De ahí no es de sorprender la galopante proliferación durante los últimos años de la representación y la popularidad de los simulacros que hace posible la era digital en el mundo virtual. Cuando la alquimia del dinero se polariza y éste se reduce solo a cifra material, nos protegemos de la inversión anímica, pero al costo del sentido existencial. El síntoma de esa vaciedad es efectivamente lo que Heidegger llamaba lo gigantesco. Pero el comercio no es solo material, ni el dinero mera cifra. Es además un espacio en el que se condensan la imaginación con la realidad, donde se realiza el trabajo interior en el que la imaginación transfigura al objeto de mi fantasía en una realidad de valor íntimo. Cuando la inmediatez de la cifra sustituye ese proceso o lo anula, volviendo al comercio un mero intercambio y el dinero en cifra, entonces brota la hibris, la arrogancia, y crece la desmesura. Contra esa propensidad del alma humana se alza siempre una conciencia del peligro como forma psíquica de compensación, que se expresa en imágenes culturales de advertencia. Por ejemplo, en el libro sagrado de nuestra tradición judeo-cristiana, tenemos la imagen de los mercaderes en el templo, a quienes Jesús impulsa iracundo por haber confundido la casa de su padre con un mercado. O en el ojo de la aguja por el que antes pasará un camello que un rico en camino al reino de los cielos. Estas son imágenes que parecieran advertir que uno puede ganar el mundo y sin embargo perder la propia alma. La admonición acerca de la necesidad de una actitud humilde no es, por lo tanto, sino un resguardo en contra de la hibris o arrogancia que surge inevitablemente
cuando el intelecto se desconecta de la emoción y del cuerpo y hace posible así la visión de lo trascendente. Como observa Robert Sardello, reconocer plenamente el carácter sagrado de las cuestiones financieras nos apartará del marxismo y del capitalismo o de cualquier visión que nos haga pensar que las cuestiones monetarias solo tienen que ver con la acumulación y distribución de cosas materiales. La obsesión por la cifra no es sino el síntoma de un dinero que ha perdido su poder alquímico, que ha dejado de sostener el fino balance entre la materia y el espíritu del que surge. Y es entonces que el alma, en palabras de James Hillman, es desviada por el camino de la negación y el mundo se abandona a la lujuria, la avaricia y la codicia. La fealdad, la corrupción del poder, la naturaleza puramente cuantitativa del dinero hoy no son sino la consecuencia de haberlo escindido y apartado de los dioses de donde proviene. Reducido a la mera cifra, el dinero deja ya de tener un valor psíquico, o tal vez más gravemente, sigue siendo psíquico, pero ya desde las sombras. 3, y con esto termino, Hermes o contra la idolatría. Jung decía que ahora, en nuestro tiempo, nuestros dioses se ocultan o se hacen manifiestos en nuestras patologías. Ahora bien, el patrono del dinero es el dios Hermes. No, por supuesto, en la cultura monoteísta de donde sale el lema con el que hemos empezado, que somete todo a una sola mirada, desde lo alto de una jerarquía cósmica, sino en la cultura politeísta de los griegos, cuna, junto con el monoteísmo judeocristiano, de nuestra cultura. Y Hermes, como escribe Ginette Paris, es a quien se le atribuye el arte de hacer fuego frotando dos maderos, y quien expresa ese mismo espíritu al frotar dos palabras o dos culturas y prender esa otra chispa que es la comunicación. Y podemos agregar también el comercio y la transacción. Con los romanos, Hermes se vuelve Mercurio, nombre también del metal líquido, que en inglés se llama quicksilver, es decir, plata líquida, imagen con la que se representa su vivacidad, su maleabilidad y su capacidad de transformación. Hermes se transforma interminablemente, pues su naturaleza es tan cambiable y susceptible como lo es la del metal que él nombra. La fluidez del mercurio, podríamos decir, da imagen al movimiento suspendido, a la tensión entre espíritu y materia de la alquimia paradojal o el alma del dinero. Dije antes que quizás sea de otra cosa que se trate el conocimiento del dinero que de una ciencia. Sería entonces la tarea de la economía quizás, o de lo que podríamos llamar economía, mantener el balance, suspender la dialéctica, manteniéndola en movimiento y no precisamente para controlar ni para predecir, sino para compensar y para advertir. La volatilidad del dinero, su conexión con la fantasía y el deseo, requieren de la solidez o el ancla de la materia. Pluto, dios de la riqueza, y Plutón, del inframundo, ambos están también aliados al dinero y hablan precisamente de este aspecto. Ellos son la presencia que nos pone los pies sobre la tierra en su alquimia. Tener monedas que contar, números con los que hacer cuentas y ordenar, y sacar cálculos, son esenciales para construirle una base a las nubes donde habitan nuestros sueños, como lo pone Thoreau en ese gran libro Walden, ¿no? Un capítulo del cual está enteramente dedicado a recontar las cuentas durante su estadía en la cabaña donde fue a hacer su experimento de vida frente al lago. In God we trust, en Dios confiamos, pero también al César lo que es del César. Mantener esa tensión y evitar la literalización que, como dice Hillman, causa el colapso y depriva el dinero de su alma y al mundo del alma. Gracias. Digamos, de repente yo les puedo hacer una pregunta o un comentario que, digamos, algo que a mí me ha llamado mucho la atención es, bueno, sí, tal vez lo he entendido bien o no, pero como que observo en ambas como ponencias como una suerte de crítica en parte. Me gustaría saber qué piensan sobre la economía, ¿no? Hay muchas referencias siempre a la economía como la ciencia que estudia el dinero o cómo distribuir el dinero. Y he visto una suerte de, en la primera ponencia de Efraín, una suerte de extrañeza sobre el lazo más bien moral, de obligación social, ¿no? Y en la de Víctor más bien el tema de del peligro de la desconexión espiritual y emocional, ¿no? De cuando se va más allá de esta dialéctica, ¿no? Entonces no sé si he interpretado bien o no, pero
digamos, lo que veo es en el fondo una crítica también a una suerte de reduccionismo, ¿no? Del homo economicus digamos, al perder ver el hombre, a la humanidad como algo más que simplemente el ser utilitario que hace del dinero de la moneda su medio y su instrumento y se olvida del resto, ¿no? Entonces, simplemente estamos en el Pacífico, entonces sería interesante. Sí, bueno, yo creo que, gracias Efraín, sí, yo creo que efectivamente eso es un punto de contacto entre nuestras, digamos, orientaciones. Es interesante cómo podemos hablar tan diferentemente y decir lo mismo, ¿no es cierto? O sea, porque yo he apelado a Hermes, ¿no? Tú has apelado a Eros, ¿no? Y a Timos, que no sé, Timos también es un dios. Pues una fuerza. Una fuerza, ¿no es cierto? Bueno, o sea, de diferentes maneras, y además son instrumentos clásicos, son instrumentos que tienen que ver con la imaginación griega, ¿no? O sea, que todavía nos anima, porque nosotros somos, como mencioné en mi ponencia, el conglomerado de dos culturas contradictorias, una monoteísta y una politeísta. Entonces, no, estamos bien ansiosos por eso, a mí me parece. Pero claro, la crítica, en última instancia, por lo menos voy a hablar de lo que yo propongo aquí, con un cierto grado de ignorancia también, porque me hubiese gustado escuchar más a los economistas hablar de la economía para constatar mi intuición, ¿no es cierto? Pero mi intuición es que sí, que efectivamente que la economía, en la medida en que se acopla a una visión científica del mundo, a la visión moderna científica del mundo, pues tiende a olvidarse de lo que he llamado yo alquimia del dinero, que no es solamente una cosa cuantificada o cuantificable, sino que involucra un aspecto psíquico, un aspecto espiritual en cierto sentido, ¿no? Ahí psíquico y espiritual sería interesante discutir esa diferencia, ¿no? Pero de que están conectados, de que se pierde el alma y el espíritu en el momento que se cuantifica solamente. Sí, que esa es una crítica, y una crítica que además he tratado de mostrar que está a lo largo de toda nuestra cultura, en esta obsesión que tenemos por la representación, ¿no? Como sustituto de la realidad. Sí, bueno, y en el caso de Slaughter, que me parece una idea muy sugerente, que el derecho a la generosidad es un derecho humano, que aún el individuo más pobre y humilde afirma esa voluntad, y que para el mundo social en que vivimos, según el filósofo Sloterdijk, ignorar, subsumir ese derecho humano bajo otros impulsos nos empobrece como sociedades. Y otra idea que también me parece que es sugerente es pensar no en términos meramente de explotadores y explotados, sino más bien que los dilemas en nuestra época tienen más que ver con prestamistas y acreedores. Que esa manera de pensar las cosas es más precisa para los dilemas históricos que estamos enfrentando. Y imagino, bueno, es eso. Muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Damos por culminada esta mesa y los invitamos para el coffee break y acompañarnos a la última.